Hola, muy buenas. Estamos otra vez en un nuevo Kami Café con De Cerebros y Mates. Y cuando se hizo esta charla en el bar tuvimos algún que otro problema técnico y hemos decidido hacer dos tipos de charlas. Una, que va a ser simplificada, que va a ir directamente al tema, sin irse por las ramas en absoluto, y luego la versión extendida. Bueno, dicho esto, empecemos. Cuando se habla de matemáticas, o cuando hablas de matemáticas con alguien que no tiene demasiados conocimientos, se suele pensar que en matemáticas está todo hecho, o que un investigador lo sabe todo en matemáticas o conoce todos los campos de investigación. Pues no es el caso. De hecho, hay una asociación americana de matemáticas que tiene una clasificación por ítems con temas en los que se aplican matemáticas. Un tema puede ser historia de las matemáticas o didáctica de las matemáticas o ya temas concretos donde sí que se investiga. Bueno, si os paráis un momento a pensar, quizá una clasificación de este estilo, a lo mejor 500 ítems ya serían muchos. Bueno, de hecho, hay más. Hay... ¿Lo veis aquí? Estas son dos páginas de la clasificación. Bueno, pues hay páginas y páginas y páginas y páginas. Lo voy a pasar más rápido, pero bueno. La cuestión es que hay muchas páginas con muchos ítems. Podréis pensar que no, estos son letras aleatorias que he escrito yo dándole cabezazos al teclado. Y no es el caso. De hecho, aquí veis un detalle de esta clasificación. Por ejemplo, en mi caso de investigación, singularidades, que es más mi rama, monodromía, singularidades locales, anillos invariantes de analíticos. Bueno, la cuestión, estos son temas no demasiado concretos en los que sí que se investiga y están, lo dicho, clasificados en esta clasificación, valga la redundancia. Bueno, ¿cuántas páginas hay? Pues hay unas 47 páginas con aproximadamente 6.100 ítems. Bueno, para que os hagáis una idea, Pokémon hay unos 800. Y de hecho a mí me costaría bastante enumerar 6100 de algo si no son palabras aleatorias o directamente números. Con lo cual, sí hay bastante. Y no se sabe todo en matemáticas y no, un investigador no puede conocer todos los campos de investigación, ni de lejos. Bueno, como dije una vez cuando salí de fiesta con los Teletubbies y acabé en una energía con ellos, yo ya. Ahora os toca a vosotros. Aquí tenéis una muestra de lo que pasó este día. Y sí, mi humor es bastante absurdo, bastante quizá negro y sobre todo muy malo. Bueno, ha llegado el momento de la magia. Magia. Bien. Esto ha petado. Oh, oh. Vale, no ha petado, es que... Eso Ya está, suena. Vale, si quieres volvemos a empezar las palmadas, sí, Vale. se nos ha olvidado. Listo. Muy bien. Magia. Bien, pensad un número de forma aleatoria. El número que queráis, no tiene por qué ser necesariamente vuestro número favorito. El número que queráis de forma aleatoria. ¿Lo tenéis en mente? Bien. Pensadlo o tenedlo en mente el resto de la charla. He repetido de forma intencionada esto de aleatorio. Bueno, pues esto de aleatorio, ¿qué es? Bueno, pues para entender bien esto de aleatorio necesitamos hablar antes de probabilidad. Bien, la probabilidad, digamos que tiene su aparición en el siglo XVI con Cardano. Cardano se empieza a interesar por estos temas de juegos de azar, que es lo que los nobles del momento, en el cual los nobles del momento están interesados y demás. Y bueno, pues ya empieza a hablar de probabilidad, digamos en algún sentido no demasiado formal. Cardano es este señor que tenéis aquí, que como podéis comprobar no tiene tan buen perfil, no tiene tan buen vista frontal como perfil. Bueno, un paso más hacia el futuro. En el siglo XVII ya se formaliza un poco más esto de la probabilidad en la correspondencia entre Fermat y Pascal. Bueno, muy bien. Pero la probabilidad se entiende mucho mejor con ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo típico? Bueno, pues el de tirar una moneda. Si nosotros tomamos una moneda y la tiramos al aire, ¿cuál es la probabilidad, sea lo que sea eso, de que sea cara? Bueno, pues nosotros tenemos bastante claro que, sea lo que sea probabilidad, la probabilidad de que salga cara si tiramos una moneda es un medio. Es decir, en algún sentido, si nosotros tiramos una moneda muchas veces, más o menos la mitad de las veces será cara. Vale, eso está claro. Bueno,
Más ejemplos. Si nosotros cogemos un dado y lo tiramos en esta animación super currada, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 2, por ejemplo? Bueno, pues si lo pensáis un poco, se puede llegar a la conclusión de que la probabilidad, sea lo que sea esto, es un sexto. Es decir, tiramos un dado muchas veces y más o menos una de cada 6 veces saldrá un 2. Bueno, muy bien, esto se puede generalizar, de hecho. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 3 al tirar un dado? O sea, un múltiplo de 3 al tirar un dado. Es decir, que salga un 3 o un 6. Pues, si nosotros tiramos un dado muchas veces, 2 de cada 6 veces, es decir, cuando salga un 3 o un 6, tendremos, digamos, un éxito. Entonces tendremos 2 de cada 6 veces nuestro suceso que nos interesa. Bueno, lo dicho, comparamos 3 y 6 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, tenemos bastante claro que son 2 sextos. Esto de probabilidad de este suceso, digamos. Bueno, ¿cuál es la generalización natural de esto? Es comparar los casos favorables, el 2 o la cara, o etcétera, contra los casos posibles. Por ejemplo, el dado tal, la moneda, etcétera. Lo dicho, casos favorables contra casos posibles. Bueno, pues esto es la forma de ver la probabilidad de una forma frecuentalista, la visión frecuentalista, que tiene su máximo representante en Laplace, o su primer representante en Laplace, que en el siglo XVIII ya sí que habla de probabilidad de una manera totalmente formal. Bueno, de hecho, la fórmula anterior de casos favorables contra casos posibles se llama fórmula de Laplace. Muy bien, esta es la visión frecuentalista. Entonces, se podría decir que de alguna forma, en algún sentido, estamos midiendo con respecto al total. Estamos midiendo lo que nos interesa, la cara, o que será un 2 al tirar un dado, un 3 o un 6, contra todo lo que podría pasar. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tiramos un dado, no puede salir 3 cuartos, no puede salir pi, no puede salir raíz de 3, sino que sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es lo que se llama casos discretos, casos separados unos de otros. ¿Qué pasa si nosotros cogemos un continuo de casos, de posibilidades? Bueno, pues surgen paradojas, como es la paradoja de Bertrand. No voy a entrar en detalle. La cuestión es que según la forma de medir la probabilidad de algo, salen, digamos, probabilidades distintas. Y esto es algo paradójico, de ahí el nombre paradoja. Bueno, pues necesitamos construir una teoría de probabilidad lo suficientemente buena para evitar estas cosas. Entonces, generalicemos. Nosotros nos vamos a quedar con la generalización de Kolmogorov que da en el 1933. ¿Y qué hace este señor? Muy bien, lo que hace es coger dos conceptos matemáticos, que es el concepto de espacio muestral y el de teoría de la medida, y unirlos. Espacio muestral sea lo que sea. Nosotros nos vamos a centrar en teoría de la medida. Genial, Kolmogorov generaliza y da una teoría de la probabilidad muy resistente, digamos, a este tipo de cosas que vimos antes. Teoría de la medida, recálculo de medida. Pero entonces, en conclusión, para saber probabilidad tendremos que medir, al fin y al cabo. Pero bueno, esto de medir, ¿qué es a nivel matemático? Bueno, pues para ello, o para entenderlo, tendremos que saber un poco de análisis. Bueno, Lebesgue. Lebesgue es un matemático francés que en su tesis, sobre el 1900, contribuye a la teoría de la medida. Tanto es así que hay una medida que lleva su nombre, la medida de Lebesgue. ¿Y esta medida en qué consiste? Bueno, ¿qué es medir en el contexto de la medida de Lebesgue? Medir en este contexto es básicamente meter cosas en cajas. Tú cuando haces una mudanza tienes pocas cosas cuando puedes meter todas tus cosas en cajas pequeñas. Pero si tienes muchas, nunca vas a poder meter todas tus cosas en cajas pequeñas, porque tienes muchas o son muy grandes. Bueno, pues siguiendo esta idea, tenemos la medida de Lebesgue. ¿Pero qué son estas cajas, en nuestro caso? Pues dependerá de la dimensión en la que nos encontremos. Muy bien, entonces, la dimensión, si estamos en una dimensión, una caja, en este sentido, o en nuestro sentido, será un intervalo, un segmento. En dos dimensiones esto ya se parece más a la idea que tenemos de caja, es decir, un rectángulo con lados no necesariamente iguales. Muy bien. Y en tres dimensiones ya recuperamos la idea de caja que nosotros tenemos. Entonces, esto digamos que recupera la intuición.
Genial, pues miramos un punto. ¿Cuánto mide un punto? Pensamos en 2 dimensiones. En 2 dimensiones las cajas eran rectángulos. ¿Cuándo es una caja grande? Pues una caja será grande si su área es grande, eso tiene sentido decirlo. Y cuadra perfectamente con toda la teoría matemática. Genial, pues cogemos un punto y lo metemos en una caja. ¿Qué ocurre? Lo podemos meter en una caja grande o en una caja tan pequeña como queramos, porque al fin y al cabo es un punto. Bueno, pues la caja, como la podemos meter, o sea, como podemos meter el punto en una caja tan pequeña como nosotros queramos, será cero. Tendrá medida cero. ¿Por qué? Algo que es tan pequeño como nosotros queramos solo puede ser cero. Pensad que tenemos un número, ¿vale? Y sabemos de él que es mayor que cero, es un número positivo, o igual que cero. Y resulta que si este número, si nosotros lo compramos con cualquier otro número positivo y está siempre entre el 0 y el número positivo, entonces estará tan cerca del 0 como nosotros queramos. En concreto, de aquí se deduce que el número este, que estamos pensando nosotros, solo puede ser 0. ¿Por qué? Porque es tan pequeño como queramos. Conclusión, el punto mide 0. Bueno, esto pasa si tomamos un punto. Si tomamos 2, ocurre exactamente lo mismo. De hecho, ya hablando más en términos matemáticos, un conjunto que mida 0 se llama un conjunto nulo o nulo a secas. Bueno, el nulo importante del que va la charla. Lo que decía, si tenemos un punto, mide 0. Si tenemos 2, también mide 0, es un conjunto nulo, porque cada uno lo podemos meter en cajas tan pequeñas como queramos. Entonces la medida total es 0. Si tenemos 3, ocurre exactamente lo mismo. ¿Y si tenemos infinitos numerables? ¿Qué es esto de infinito numerable? Bueno, tenemos infinitos puntos. Esa idea más o menos está clara. Pero esto de numerable, ¿qué es? Bueno, cuando nosotros contamos, por ejemplo, a los asistentes a una cena, estamos etiquetando a los asistentes. Hacemos 1, 2, 3, 4, etc. Y cuando estamos señalando y asignando un número es la etiqueta que le estamos poniendo. Entonces, básicamente, contar es poner etiquetas. Si nosotros contamos ovejas mientras esperamos a dormirnos, cosa que no conozco a nadie que haga, si contamos ovejas, empezamos a añadir etiquetas con los números con los cuales estamos contando. Y así en principio una cantidad finita. Pues, si esto lo hacemos indefinidamente, es cuando tenemos un infinito numerable. Como es el caso de una cantidad infinita de puntos numerable. Nosotros podemos etiquetar 1, 2, 3, etc. Todos estos puntos. Bueno, pues tenemos todos los puntos y vamos etiquetando. Bueno, y así lo hacemos indefinidamente. ¿Vale? Genial. Bueno, ¿y qué ocurre? Que esta cantidad de puntos infinito numerable, es también un nulo, tiene medida 0. Lo cual es muy, muy importante. Entonces, de lo que os tenéis que quedar con esto es que una lista de puntos, la cantidad infinita de puntos numerable, es un conjunto nulo, tiene medida 0. Con lo cual, habíamos dicho que probabilidad básicamente es lo mismo que medir. Y una lista de puntos mide en 0. Entonces, algo que mide 0 tiene probabilidad 0 de salir. ¿Y qué ocurre? Estamos hablando de números. Esto de probabilidad, tal, azar y demás. Estamos hablando de números. Entonces, para hablar de números, lo mínimo que se puede pedir es que se puedan calcular. Bueno, pues los vamos a calcular. ¿Y no de qué forma? Bueno, los vamos a calcular con un ordenador. No nos vamos a conformar con un ordenador de sobremesa o con una supercomputadora, como puede ser la supercomputadora Titan, sino que vamos a usar un ordenador infinitamente potente. ¿Y qué es esto? Bueno, en nuestro caso, en nuestro ordenador infinitamente potente será la máquina de Turing, que bueno, funcionará como sea, no voy a entrar en detalle, pero la cuestión es que puede calcular cualquier número que nosotros pensemos. O sea, que podemos calcular. Conclusión, cualquier número que podamos calcular, lo podemos calcular con una máquina de Turing. Funcione como funcione. Perfecto. Pero hay un pequeño detalle, y es que cuando nosotros metemos a la máquina de Turing, digamos, el programa, o le pedimos que calcule un número, le vamos a pedir que calcule hasta cierto decimal. Es decir, tendrá una precisión concreta. Si nosotros empezamos a calcular un número, le diremos que cuando llega a cierto decimal, pare. Por ejemplo, los números computables son estos que se van a poder calcular. Un tercio.
¿Cómo se calcula un tercio? Bueno, pues nosotros sabemos el método este de la división de 1 cajita 3. 1 no queda 3, por lo tanto 0, le ponemos un 0. 3 por 3, 9, restamos tal, bueno, pues esta movida. Bueno, pues le ponemos esta forma de calcular a la máquina de Turing y le decimos que calcula hasta cierto decimal. Entonces, la máquina de Turing, ¿qué hará? Calculará 0,333333 y cuando llega a cierto decimal, que es el que le hemos pedido, parará. De igual forma con el 651.1332. Tiene una cantidad de decimales concreta, pero seguirá. Si sigue calculando, le hemos pedido una precisión muy alta, pondrá ceros, no hay ningún problema. Lo mismo ocurre con 302 entre 7. Es 43 con 142.857, 142.857, 142.857. Esto no tiene ningún problema. Llegamos al decimal que queremos y para. Bueno, pues, ¿qué le estamos dando a la máquina de Turing para que calcule? Pues el algoritmo de la división. Esto de las cajas y demás. De igual forma se pueden calcular raíces con algún algoritmo, algún programa, alguna forma de calcular. Bueno, ¿qué es esto de raíces? Bueno, la cuestión no es que lo importante de lo que es una raíz es lo que significa. Si se entiende bien lo que es un número, lo que es la multiplicación y lo que es la raíz, se puede encontrar un algoritmo. Como puede ser ir aproximando decimal tras decimal de una forma parecida a lo que hacíamos con las divisiones. En concreto, otro número computable es pi. Pi se puede aproximar con series, que es algo de sumas infinitas, con integrales, con productos de números cada vez mayores. Bueno, la cuestión es que pi se puede calcular. Es un número computable que se llama. Pero no todos los números son computables. De hecho, los números computables son infinitos, pero son bastante pequeños en algún sentido. Tienen una medida muy pequeña. Tanto es así que la cantidad de números computables, los que se pueden calcular, son una lista de números. Son una cantidad infinita numerable. Pero, repasemos. Hemos dicho que probabilidad es, en algún sentido, medir. También hemos dicho que la lista de puntos, que si tenemos una lista de puntos, tienen medida cero. Con lo cual, una lista de puntos, como emiten cero, tendrán probabilidad cero de salir. Y ahora estamos diciendo que los números computables, los que se pueden calcular, son una lista de puntos. Con lo cual, miden cero, con lo cual tienen probabilidad cero de salir. Conclusión. Si habéis pensado en un número que se puede calcular, entonces no habéis escogido el azar, porque tienen probabilidad cero de salir. Entonces, no podéis pensar en un número al azar que podéis calcular. Lo dicho, la probabilidad de coger un número computable es cero, si lo cogemos al azar. Con azar, esto algo de lo suficientemente bueno, que eso ya son tecnicismos matemáticos, pero si es algo esperable, digamos, en el sentido de matemático, esto funciona. Bueno, entonces, estos de números no computables, ¿qué son? Bueno, pues hay un ejemplo de número no computable muy importante, la constante de Chaitin, que de hecho se expresa, se describe con una sigma mayúscula, que es esto que tenéis aquí. Bueno, hay números no computables como este. Es decir, nosotros conocemos lo que significa este número, que tiene algo que ver con las máquinas de Turing, pero sabemos que no podemos calcular sus decimales. Lo conocemos, pero no podemos calcular sus decimales. O no todos los decimales, como cuántos decimales queramos. Pero un momento, ¿y si vosotros habéis pensado en la constante de Chaitin? Bueno, entonces ya no entramos en los números que se puedan calcular, sino que entramos en el término de los números que se pueden definir. Si nosotros decimos constante de Chaitin o omega, bueno, pues estamos pensando en la constante de Chaitin y lo estamos definiendo. ¿Qué pasa si habéis pensado en esto? Bueno, pues decir o dar una expresión para esto de definir es algo muy complicado. De hecho, en la otra versión de la charla entro más en detalle. La cuestión es que es muy complicada y no voy a indagar en ello. Pero bueno, de hecho, en algún sentido, los números que se pueden definir también son un nulo y no tienen probabilidad de salir. La cuestión, si habéis pensado en un número que podéis calcular,
tiene media cero. O sea, tiene probabilidad cero de salir. Entonces no lo habéis pensado bien. Y si habéis pensado el número que podéis pensar, que podéis definir, tampoco tiene probabilidad de salir. Bueno, para acabar me gustaría hacer una pequeña reflexión en forma de cita célebre que se suele dar en este tipo de charlas. Y para ello, en ocasiones, las matemáticas son como la vida. O como nuestro presidente del gobierno. Incomprensible. Muchas gracias.